Ave María Purísima, sin pecado concebida. Con este video voy a tratar un tema muy candente, en el cual un número no menor de canales alternativos hace referencia al tema Benito XVI, Bergoglio, Unacum, defensores de ambas partes. Entre toda esta demanda están los suscriptores de estos canales, en la cual no solo se hacen eco, sino que reciben ese contenido con el fin de informarlos, formarlos o deformarlos en la materia del tema en cuestión, para deducir errores o clarificar dudas. Pero otras veces el contenido del canal se trata de personas concretas que han hecho opiniones o comentarios sin fundamento doctrinal. Y aquí aparece el problema con el agravante de ignorancia de facto. Si nos fijamos en filosofía, que en lógica como ciencia nos dice que los pensamientos nos sitúan en relación a la verdad. Aquí se refleja el despeñadero de almas conducidas al matadero. Si falta el raciocinio lógico, que el intelecto lo ilumina con la sabiduría de Dios. En psicología, que no es ciencia exacta según la Iglesia, sitúa los pensamientos de cómo se producen en nosotros, cuál es su desarrollo y qué elementos y factores intervienen en su formación. Con esta cátedra planteemos cara a esta divergencia existente en las redes sociales. Y lo hago como laico y dejando en claro que no tengo director espiritual, no porque no quiera, sino porque en la diócesis donde vivo no hay presbíteros Unacum Benedicto XVI. Mi punto de partida es dejar en claro que no somos los laicos que nos queremos imponer a los ministros ordenados. Ese por supuesto es falso. Damián Calderón es un catedrático de respeto. Por eso no quiere decir que se puede equivocar. De hecho, le he notado varios errores, incluso bíblicos, como el caso de Dios proveerá, al cual él es aséptico. Abraham se lo dejó en claro a Isaac: Dios proveerá, hijo mío. Si él se equivocó en el caso de Unacum Bergoglio, si es válida o no esa misa, esto no amerita ser un escándalo, y mucho menos si es ministro ordenado, aunque vocifera a los cuatro vientos. Si falta caridad en la humildad, por más teólogo que sea, o cite todo el derecho canónico, de nada sirve. Ya el apóstol San Pablo lo refleja bien claro en el himno del amor a los Corintios, capítulo 13, primera carta. Si alguien es de temperamento fuerte y lleno de energía, es necesario doblegar el espíritu en la mansedumbre del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice en su palabra. En mi caso personal, siempre he defendido a Benito XVI, incluso antes de ser Papa. Ya en 2005, cuando su santidad Juan Pablo II estaba doblegado en silla de ruedas por el mal de Alzheimer y acusado por todos sus enemigos de que renunciara, él permanecía fiel a su ministerio petrino. En eso, el cardenal Ratzinger lo fue a ver, y luego de salir de su presencia, la prensa mediática le preguntaron si el Papa podía seguir al frente de la Iglesia y cuál era su situación, al cual él le comunicó a la prensa que su santidad San Juan Pablo II estaba lúcido y en condiciones de gobernar a la Iglesia de Dios. Estas declaraciones del prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe tiró por el piso los propósitos de los cardenales que conspiraban contra su santidad el Papa. Meses después,
de ese mismo año yo trabajaba en una empresa de espacio verde allá en mi querido Maldonado. Ese día que el cardenal Ratzinger subía al pontificado para ejercer el gobierno de la Iglesia como vicario de Cristo, una vez llegado tras la jornada laboral al galpón, la madre de los titulares de la empresa, al verme, me comunicaron la noticia. Yo quedé tan contento que esa fue mi mayor alegría. Y eso que ella lo descalificó de ortodoxo y anticuado. A mí solo me bastó esto, de que él, a través del Espíritu Santo, me iluminó el intelecto para no perder el norte de mi vida espiritual y doctrinal. Cuando defendió a su santidad San Juan Pablo II, cuando él fue obligado a dejar la silla del apóstol San Pedro, en ese año yo estaba cursando segundo año de filosofía en el seminario María Madre de la Iglesia, y la prensa se hizo eco de ese rayo, que impactó en la cúpula de la Basílica de San Pedro el día 11 de febrero del año 13. Los formadores del seminario solo lo vieron como un fenómeno natural y bajemos persiana. Cuando el cardenal Bergoglio fue elegido no canónicamente papa, sentí un escalofrío en todo mi ser, ya que en ese mismo año tuve que salir a la palestra para defender a Benedicto XVI, sin saber aún los documentos que él seguía siendo el único papa de la Iglesia. Lo descalificaban por las redes sociales. Al año siguiente, un sacerdote español hizo una declaración en contra del supuesto Papa Bergoglio, y yo me hice eco de esa noticia, y por esto fui llamado a la rectoría para recibir amonestación. Lo cierto que ese sacerdote después cambió el discurso y yo quedé como tonto. A todo esto igual llegué hasta casi el final de teología, hasta que por falsa acusación y calumnia me corrieron del seminario, de la forma más vil que se puede conocer. Pero acá estamos, firmes en la fe católica ante todo y contra todo. Por esto es mi deber defender a los laicos, ya que los ministros ordenados siempre están arremetiendo contra el indefenso pueblo de Dios, que no solo está sin pastor, sino que los mismos ministros ordenados lo enredan en la confusión y división. Jamás he negado que los ministros legítimamente ordenados, que celebran los sagrados misterios de nuestra fe, una cum Bergoglio, esa misa sea inválida. Si es inválida, comulgar con quienes están en abierta rebeldía contra el Código de Derecho Canónico y su legítima autoridad. A todo esto estoy viviendo en el campo, despojado de todo, incluso de internet. Para subir estos videos voy al pueblo, a casa de una familia que generosamente me ofrecen su hospitalidad y ofrezco esto a mi Señor por su iglesia y el triunfo de su realeza. Al principio lo cité a lógica y psicología como ciencias que tratan la inmaterialidad del pensamiento. Es necesario tener este conocimiento y formación teológica para no irse por garrotero de engaño o falsedad, o al menos tener el santo temor de Dios, para no caer en las cuentas del pensamiento del diablo, ya que en su doble vertiente existen los pensamientos sutiles y los pensamientos materiales, que puede doblegar cualquier intelecto a través de la memoria. Esta potencia, desde la caída en el pecado por parte de nuestros primeros padres, la memoria quedó herida y sujeta a las pompas del seductor. Esto lo desarrollan los padres de la Iglesia en la Filocalia. Es necesario saber que la operación del pensamiento tiene una estructura de orden en la simple aprehensión o concepto. Este concibe la esencia de una cosa. Si estamos equivocados en nuestros conceptos, corremos el riesgo de engañarnos a nosotros mismos y a su vez
engañar a nuestros prójimos. Si en el segundo orden de la estructura del pensamiento aparece como resultado el juicio y en su operación juzgamos erróneamente, esta actitud será de afirmar o negar una relación entre dos conceptos. Quien afirma que Benedicto XVI es el verdadero Papa, el juicio es correcto, porque su pensamiento lo avala el intelecto. Y de la verdad, quien afirma que Bergoglio es verdadero Papa, entonces su juicio niega la verdad. Esa memoria está apartada del intelecto de Dios y seducida por el maligno, tal como lo hizo con el apóstol San Pedro, que recibió la reprensión del Señor, que se apartase de su camino y fuera detrás de él. A esto tenemos el resultado del razonamiento, que al inferirse en dos juicios inducimos la argumentación, esto es la dicción. A este enunciado tenemos el principio de no contradicción, que entre dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser ambos verdaderos. Si Bergoglio es verdadero Papa, entonces la argumentación no está en la verdad del intelecto, ni en la verdad del magisterio, ni en la verdad de la Sagrada Escritura. En estas realidades se fundamenta el Código de Derecho Canónico y negar esta veracidad sitúa a cualquier sujeto bautizado católico fuera de la Iglesia Madre, fuera de la Santa Madre Iglesia del Señor. Dios ilumina el intelecto, que libre de prejuicios, ve como la memoria, con sus imaginaciones, se aleja de su sitio para irse detrás de las pasiones de la carne y sus concupiscencias. A este punto cualquiera que se jacte de defender la doctrina de la Iglesia y no renuncia a los vicios del corazón, Mateo 15:19, de aquí salen los pensamientos de falso testimonio y blasfemia. Solo me basta escuchar una sola vez para alejarme de ellos antes que mi alma caiga en la confusión. Quiero terminar con aquel llamado del Papa Urbano II en el concilio de Clamelot en el año 1095, exhortando a los príncipes católicos de toda Europa que se dejen de pelearse entre ellos y vayan a liberar a Tierra Santa en los santos sepulcros que están en manos de los herejes musulmanes. A esto estamos llamados todos por el Señor, a dejar de pelear entre nosotros mismos y ubicarnos detrás de la doctrina de la Iglesia y defender a la verdadera autoridad de la Iglesia que está impedido de ejercer el mundo petrino. Ave María Purísima, sin pecado concebida.